Bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, la voz del coaching en el mundo, que pueden encontrar en www.presscoaching.com y en todas nuestras redes sociales. Hoy tengo el placer de conversar con un colega por partida doble o triple, porque Daniel Colombo, quien llega hoy a Press Coaching, es comunicador, es coach, es docente y muchas cosas más. Daniel, bienvenido a Press Coaching. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Sigo el medio desde hace muchísimos años y la verdad que te agradezco mucho por el espacio que nos brindás a todos los que nos dedicamos a esta actividad tan apasionante. Daniel, y para no perder la costumbre, te voy a pedir si nos regalás tu propia mirada de lo que es el coaching. ¿Cómo lo definís cuando alguien te pregunta a qué te dedicas? Bueno, la verdad que lo que les cuento siempre que desde mi perspectiva, lo que yo observo con el coaching de tantos años de práctica profesional, eh, es como una navaja suiza, ¿no? Tiene una herramienta para cada necesidad, pero también es filosa la herramienta. Entonces hay límites que siempre necesitamos cuidar, mantener entornos y ser muy respetuosos también con las incumbencias. Por ahí la más recurrente es que la gente, o muchos coaches incluso, se venden como servicios muy que rozan con la psicología y sabemos que eso no es así. Bueno, esa sería como una de las partes filosas que tiene esta profesión. Esa es mi definición de lo que es el coaching y a la gente le hace sentido porque lo interpreta, sabe que puede esperar y también, bueno, obviamente los invito a que ellos vayan sacando la herramienta que se necesita en cada momento y después nosotros los vamos guiando para cómo ajustar eso y de qué manera podemos ir ajustando ese reloj que tiene cada una de las personas para que su vida funcione un poco mejor. Genial. Daniel, bueno, vos venís del mundo de la comunicación también. Te dedicaste muchísimos años, tuviste una agencia muy grande, sabés perfectamente lo que es hacer prensa, entonces de repente tenés también esto integrado, esto mismo que me pasa a mí, que somos comunicadores, entonces integramos nuestro aspecto de comunicador con el de coach. Yo siempre digo que una de las fortalezas que tenemos los comunicadores a la hora de hacer coaching es que tenemos como muy entrenado el oído, ¿no? La escucha, porque cuando hacemos una entrevista, cuando nos sentamos con un cliente, tenemos ya esa gimnasia de muchos años. En la previa recién conversábamos que, claro, a muchos de nuestros colegas se le dificulta la parte de la comunicación y que de repente no saben muy bien cómo vender sus servicios. ¿Cómo ves esto vos con nuestros colegas? ¿Cuál crees que es la mayor dificultad o desafío al que se enfrenta un coach recién certificado? Bueno, desde mi perspectiva, ese es un gran asunto pendiente que tiene la carrera de coach en sí. Para mí necesitaría empezar a incluir un módulo donde de alguna manera se trabaje sobre el marketing del coaching o el mercadeo del coaching, para que los ven en distintos países, y poder ayudar también a las personas a encontrar ese tipo de herramientas y las carreras hoy no ofrecen eso. Yo lo hago particularmente en entrevistas uno a uno, hago coaching a coaches, para orientarlos en el desarrollo de esto que yo llamo la marca personal, cómo te proyectás en el mercado, cómo podés lograr integrar tu profesión anterior tal vez con la actual y cómo podés crear valor agregado a partir de eso. Y esto es algo que no es sencillo porque obviamente requiere de un gran trabajo. La comunicación es un trabajo en sí mismo y lo que siempre recomiendo es que por lo menos te reserves una hora al día. Yo tengo más horas del día dedicadas a mi propia comunicación, pero al menos podés empezar con una hora al día dedicada exclusivamente a tus temas de comunicación. Que quiero aclarar que no se agotan solamente en poner una frase en una red social o actualizar de vez en cuando tu canal de YouTube. Lo ideal es que te crees como un ecosistema con todas las patas que tiene que tener tu proceso de comunicación para la venta de tus servicios, y también que empieces por trabajar tu propio FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, desde el punto de vista profesional. Y ahí vas a encontrar cuál es la oportunidad de tender un puente hacia esos diferenciales en el que el mercado se puede interesar más en vos. Hoy sabemos que estamos en un momento, te diría que yo creo que ya estamos empezando en un pico de un poco de declinación del auge del coaching, pero hemos tenido momentos donde, no sé, caminabas por la calle, levantabas una baldosa y aparecía un coach. Y a la gente le resulta bastante confuso esto, sobre todo por la masificación del término coaching en otro tipo de disciplinas. Al verlo en la televisión, al verlo ligado con el mundo de la política o con el deporte y demás, siempre se habla de que todos tienen un coach o son coacheados.
Bueno, parte de nuestra responsabilidad como profesionales es elevar los estándares de lo que hacemos, y parte de eso necesita ser bien comunicado. Entonces, la invitación, si no lo sabes hacer, es buscar asesoramiento o conseguir libros. Yo he escrito mucho sobre esas cosas, pero hay otros autores también muy valiosos para poder consultar, para diseñar tu propia estrategia de comunicación. Eh, Otra cosa, y seguramente lo vas a entender, Fernando, es que muchas veces el coach comunica desde su propio universo, de sus propios paradigmas, y utiliza palabras, por ejemplo, la gente que ha estudiado coaching ontológico específicamente, utilizan palabras que el público en general no comprende, y que vos las querés sintetizar en una placa que pones en tu Instagram, y te parece que pones tu mail de contacto, o tu web, o tu Facebook, o lo que sea, y pensás que por eso la gente se va a tentar a llamarte para comprar tus servicios. Desde mi perspectiva y mi experiencia, eso no es así, porque una de las mayores habilidades que podemos encontrar como coaches y como comunicadores es la habilidad de traducir en el lenguaje que el otro, que es mi público, mi cliente, puede entender, captar, y sobre todo que le haga sentido y se pueda apropiar de eso de alguna manera, ¿no? Lo pueda habitar de sentido para que eso se conecte con una experiencia de venta exitosa. Nuestro trabajo es fabuloso. Yo de hecho tengo un 10% de mi tiempo para dar servicio a ONGs y demás, y el otro 90% me gano la vida trabajando de esto. Entonces no hago una sola cosa. Doy conferencias, escribo todas las semanas en 20 medios nacionales e internacionales sobre distintos temas, adapto esos contenidos para mi canal de YouTube, para los podcasts que tengo, para los microprogramas en una red de radios que tengo en América Latina, creo contenidos escritos para mis propios medios, empezando por mi web, que es el gran traccionador de todo el flujo de comunicación, para mi newsletter mensual, que es gratuito. Voy estableciendo bases para mis próximos libros, ya tengo 29 libros publicados. Entonces, como vemos, eso de lo que estoy hablando, tengo un programa en los buses de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, son 1.200 buses, donde tengo unas cápsulas de 1 minuto y medio que se llaman Coaching con Daniel Colombo, que son tips para orientar temas, disparadores para que la gente piense alrededor de temas universales. Entonces, esto que te estoy refiriendo es un poco mi ecosistema de comunicacional alrededor de una marca que en este caso tiene mi nombre. Comparto plenamente, tal cual. Sí, esto que decías recién creo que es una de las mayores revelaciones que se llevan todas las personas que vienen también a tomar los cursos de comunicación o los talleres de escritura, y es esto de que yo llamo la deformación profesional que nos dan las escuelas ontológicas, con esta prohibición de dar consejos, por ejemplo. Y lo que le digo siempre a los que vienen a tomar estos cursos es que tienen que pensar en el cliente, tienen que pensar en el público. Ese público, ese cliente, de repente jamás escuchó la palabra ontología, jamás escuchó un montón de términos que nosotros ya los tenemos muy instalados, y lo que quiere escuchar en realidad es cómo lo voy a ayudar. Y nosotros, por deformación, entre comillas, ontológica, no hablamos de ayudar porque acompañamos. Entonces, ahí es donde digo, entra en conflicto la parte del marketing y la comunicación con la parte ontológica, porque quienes saben de marketing y de comunicación saben que tenés que pensar en el público primero y que tenés que hablar a esa necesidad que tiene tu cliente. Así que comparto plenamente todo esto que decís, me parece que es realmente lo que sucede hoy a muchos colegas. Ahora, avanzando con la mirada hacia la profesión, vos tenés muchísima experiencia trabajando con empresas, con gobiernos y demás. ¿Cómo ves el futuro de nuestra profesión? El otro día leía tu artículo sobre los jefes, los gerentes de felicidad. Yo vislumbro un poco que ese puede llegar a ser el puesto que finalmente se instale en las empresas, así como hoy no se nos ocurre pensar que una empresa no tenga un gerente de recursos humanos, un abogado, un contador. Yo creo que el día de mañana los coaches van a ser parte fundamental. En tu experiencia, lo hablábamos en la previa, lo vivís, yo también, pero contémosle a quienes vean esta entrevista, ¿cómo vislumbramos el futuro de la profesión en ese sentido? Bueno, en primer término, la verdad que lo vislumbro muy bien por la multiplicidad de incumbencias que podemos llegar a cubrir y abarcar a través de lo que hacemos como coaches. Ahora, me parece que la formación en sí, en cualquiera de las escuelas, ¿no? La escuela norteamericana, la escuela europea, el neurocoaching, el ontológico, cualquiera de la PNL misma,
si no sabemos adaptarla al universo del público al que nos dirigimos, por ejemplo, una cultura organizacional, nos vamos a quedar afuera. Yo observo cotidianamente que gerentes de recursos humanos están entrenándose en coaching, o los psicólogos organizacionales que trabajan dentro de las grandes compañías también están haciendo su titulación en coaching. ¿Por qué? Porque saben que ahí hay algo de una herramienta que puede ser mucho más efectiva para lograr resultados. También debo confesarte que a veces yo trabajo mucho con organizaciones, hasta ahora he trabajado con más de 2.500 empresas en toda América Latina, en general en unos 18 países. Eh, Muchas empresas a veces me llaman para arreglar problemas o para tratar de mitigar daños que ha dejado un proceso de coaching dentro de la empresa por coaches que tal vez no tenían la suficiente experiencia. Para meterse a trabajar en lo organizacional necesitas conocer mucho. Lo mismo que para trabajar asistiendo a las personas en procesos, por ejemplo, de liderazgo o en procesos de dedicarse a la motivación o liderazgo de equipos. Si no tenés vos como coach esa experiencia o algún tipo de contacto, la teoría te va a quedar muy corta. Entonces ahí tenemos una primera pata que podemos mejorar desde el lado de la formación. Conectado con esto, una propuesta que hago, que la he escrito en un artículo que me voy a permitir compartir por si te interesara en algún momento publicar, tiene que ver con los límites del coaching y de qué manera el coaching puede dar este paso de calidad, de expansión y de integración con otro tipo de disciplinas. Y me quiero referir específicamente a que yo apuesto a que hagamos una gran reflexión todos los profesionales de nuestra actividad y sobre todo los que tienen escuelas que brindan cursos de formación para coaches, de que es necesario que los coaches tengan una residencia como la tienen, por ejemplo, los médicos o los psicólogos. Quiere decir que después de haber cursado tu carrera, que yo apuesto a que no debe ser menor a 2 años, ¿sí? O sea, necesita ser una carrera intensa porque es un proceso también que tiene que vivir la persona independientemente de la corriente del coaching que vos estés estudiando. Cuando yo hice mi formación, mucho antes del auge del coaching, no se llamaba coaching todavía, era facilitación de procesos de cambio, muy enfocado en lo organizacional, mi capacitación fue de 600 horas, y las otras capacitaciones que tomé fueron otras 200 horas, o sea que en mi background de formación, incluido lo último que hice, que es el neurocoaching, son unas 800 horas. No quiero decir que todo el mundo tenga que estudiar 800 horas, pero sí es muy importante que el coach recién recibido necesita un tiempo de aprendizaje y necesita muchas horas de experimentación para poder plantarse. Te cuento un secreto. Me llama mucha gente para entrenarse para dar conferencias. Una de mis actividades principales es ser conferencista, trabajo mucho en todos estos países y doy unas 60, 70 conferencias al año sobre diversos temas. Yo diseño cada conferencia a medida. Eso es un trabajo enorme, porque la mayoría de las personas, inclusive los coaches, se diseñan 2 o 3 conferencias y siempre trabajan sobre esos mismos modelos. A mí me gusta diseñar cada cosa a medida, por lo tanto el resultado de la experiencia es a medida del cliente, del equipo con el que estoy interviniendo en ese momento. Y me llaman porque quieren dar conferencias. Entonces mi primera pregunta es, ok, ¿y qué tenés para comunicar? ¿Qué tenés para decir? ¿Cuál es el valor? Bueno, no, porque yo soy coach y aprendí muchas cosas. No va por ahí el negocio de los conferencistas. El conferencista necesita tener, al igual que un coach, un altísimo nivel de impecabilidad y un altísimo nivel de credibilidad. Y eso se forma con el tiempo. Que vos tengas un título, y me ha tocado encontrarme con colegas coach que muy arrogantemente me dicen, yo soy coach certificado profesional de tal escuela, pero con una arrogancia bastante importante, ¿sí? Eso no te califica para subirte a un escenario a dar una conferencia, porque lo que vos necesitas ahí es lo que vos hablabas antes, Fernando, que es el tema de impactar y llegar al corazón de las personas de una manera completamente diferente. Y eso no pasa por acá o por todo el conocimiento que tengas, sino pasa por tu integridad y por lo que las personas perciben alrededor tuyo. Entonces, de ahí aparece otro aspecto muy importante, relacionado también con la comunicación y también con el marketing de mi marca personal, que es el tema de la reputación. ¿Cómo me creo una buena reputación? La mejor forma es ser impecable, implacable en los resultados, en el enfoque en el resultado, y esto es algo que no todas las escuelas tienen, porque muchas escuelas se enfocan con un marco muy teórico, pero cuando van a la aplicación práctica, por ejemplo, en una empresa,
la empresa no logra los resultados. Yo trabajo básicamente en organizacional, coaching de equipos, team building y demás, cambio cultural, y las empresas me piden resultados. Bueno, yo tengo mis formas, digamos, de asegurarme de que la empresa tenga un resultado sostenible, pero que lo empiece a visualizar muy rápidamente. Bueno, para todo eso necesitas mucho tiempo de experiencia, de atravesar muchas cosas, de mandarte muchas macanas, obviamente, muchas equivocaciones, y formarte desde ahí. Entonces, sintetizando la respuesta, recapitulando, integración con otro tipo de disciplinas, no tenerle miedo a abrir la cabeza y a empezar a integrar modelos de cosas diferentes para lograr un mejor resultado, no quedarme con un solo molde, sino tener esa flexibilidad que por otro lado es propia del coaching. El coaching es una danza que necesitamos hacer con el coachee o con las personas de un equipo para que todos encuentren sentido a partir del trabajo. Y lo otro que sí que apuesto es a una mayor profesionalización que no pasa por una certificación exclusivamente. Para mí pasa con esta residencia, digamos, de práctica, por lo menos durante un año, de, te diría, no sé, 100 horas, 200 horas de coaching, de intervenciones concretas, supervisadas, algunas, otras no, para después de eso que una persona se pueda certificar. Comparto plenamente, lo decimos una y otra vez, cuando certificás como coach, ahí empieza un nuevo camino, ¿sí? Un camino de formación permanente, un camino de estar abierto al aprendizaje eternamente, porque vamos a ir integrando, vamos a ir sumando herramientas, ese es el modo de profesionalizarse en este camino, creo yo. Sí. Quería agregar una cosa que a mí me llama mucho la atención de los coaches, que siempre en general, muchísimos coaches utilizan siempre como las mismas frases, ¿no? Sé la mejor versión de ti mismo, anímate a más, bueno, cosas por el estilo. Y eso no tiene nada de malo. Ahora, la gente en general no decodifica tan rápidamente esas cosas y yo no le explico qué es la mejor versión de uno mismo. Y es más, yendo un paso más adelante, que la persona puede lograr ser la mejor versión de uno mismo. Para eso, vos como coach, yo como coach, necesito ser la mejor versión de mí mismo, porque eso es lo que vendo. A veces me llama la atención yo he participado en capacitaciones en muchos lugares, en muchos países, con coaches. Entonces, por ejemplo, hay coach, no, yo me especializo en el tema de abundancia y prosperidad, y la persona realmente no tiene ni para pagarse un café. Es un gran contrasentido, y no estoy queriendo decir que no lo haga de corazón y que su formación no sea impecable, porque no tiene nada que ver con eso. Pero tiene que haber algo de coherencia entre lo que yo pienso, lo que siento, lo que digo y lo que se manifiesta en mi vida, que eso es lo que logro que mi cliente alinee internamente, inconscientemente, y diga, a esta persona le voy a confiar estos temas que tengo en mi vida y de qué manera me podría ayudar. Si no se da esa coherencia que parte desde mí, es muy difícil de poder lograr un posicionamiento que a vos te permita desarrollarte como coach y tener un flujo de trabajo que puedas vivir de esto. Y es posible lograrlo. Estoy completamente de acuerdo. Es clave esa palabra, la coherencia. Daniel, bueno, ¿en cuántas empresas hoy, al menos de las que vos tenés conocimiento, que trabajás en muchos países, ya existe este puesto de el gerente de felicidad, el jefe, el nuevo jefe con G? ¿En cuántas empresas ya lo adoptaron? ¿Y cuál es el trabajo específico de un gerente de felicidad en una empresa? Bueno, el concepto este del jefe con G, gerente de felicidad, gestor de felicidad, en América Latina es bastante reciente, de los últimos 5 o 6 años. Muchas compañías lo empezaron a adoptar a partir de necesitar incorporar esto que llamamos el salario emocional, que es lo no remunerativo para las personas. Como un alto nivel de desempeño, de excelencia en sus tareas, la perfección no existe, ya lo sabemos, y a su vez, a veces las compañías, por los procesos que viven los países, por las coyunturas, las industrias y demás, no pueden ser esas compensaciones en forma de remuneración, de un sueldo, de un salario, de un bono y demás. Entonces, todo esto surgió muy de la mano de la generación millennials, a la que le tenemos que estar eternamente agradecidos, porque a los que somos mayorcitos nos cambió muchos paradigmas. Uno es en positivo,
yo he escrito mucho sobre esto en mi web, la pueden visitar, es danielcolombo.com. Hay uno que nos enseñó a los millennials a disfrutar más de la vida, del tiempo libre, a tener como prioridades. Al principio es un choque cultural muy, muy importante. Y después empezaron a pedir cosas. Bueno, yo quiero tener menos tiempo de transporte hasta mi casa. O qué pasaría si trabajo desde mi hogar. O cuando viajo, qué pasa si me puedo tomar 5 días más para conocer un lugar, y así sucesivamente. Esto de los jefes de felicidad, gestores de felicidad, gerentes de felicidad, como vos precisás, en América Latina te diría que apenas un 15-20% de empresas lo están aplicando. Por supuesto que hay empresas multinacionales que en general ya te diría que en un 30-40% lo tienen más desarrollado. Lo curioso es que no reportan siempre al gerente de recursos humanos. Por lo general, esta posición es de una persona que no necesariamente tiene que ser coach ni especialista en recursos humanos, y a veces yo lo que aliento cuando una compañía me consulta cómo puedo incorporar un gerente de felicidad o diseñar un programa yo más que felicidad, que está muy bien para el marketing, yo hablo del bienestar en general, ¿no? ¿Cómo puedo integrar este concepto del bienestar? Me parece más abarcativo. Me preguntan, bueno, ¿cómo puedo seleccionar una persona que se haga cargo de esto? Y digo, ¿qué te parece si detectamos los líderes naturales que vos tenés dentro de la organización? Porque por ahí hay una persona que trabaja en una tarea que aparentemente es menor dentro del organigrama de la compañía, y tal vez esa es la persona que puede liderar esta nueva posición. ¿Por qué? Porque tiene las cualidades de líder. El líder, digamos, no es algo que se marca a dedo desde arriba, eso sería un jefe con J, y el líder es alguien que se empodera a sí mismo y que los mismos compañeros y colaboradores y hasta los jefes, dueños, directivos de una compañía, le confieren ese poder. Quiere decir que no importa el cargo que vos tengas en la tarjeta, hay personas que son autolideradas y eso se contagia y se transmite. Y ese es el tipo de personas que necesitamos para este tipo de posición. ¿Qué hace un gerente de felicidad? Bueno, además de implementar políticas, que no es solamente poner un snack de frutos secos y menú saludable al mediodía si tienen comedor, o poner unos sillones para que la gente pueda descansar, o mesas de ping-pong, todo eso está buenísimo, pero también conozco compañías, algunos clientes míos, que hacen ese tipo de cosas solamente como una cuestión de maquillaje, o para poder hacer un buen comunicado de prensa para mostrarlo como sus acciones, digamos, de responsabilidad social, empresarial y demás. Y ahí no vamos al eje y el fondo de la cuestión, que es mejorar el bienestar de los trabajadores. Entonces, partiendo de la base de que lo salarial ocupa un lugar que, si bien hoy en las encuestas, por ejemplo las de LinkedIn, no es predominante en la preferencia de una persona para quedarse o no en un trabajo, sí ocupa el segundo o tercer lugar, el primero es el clima laboral. Entonces, el jefe trabaja mucho en mejorar el clima interno. En recursos humanos, tradicionalmente, afortunadamente estamos dejando de usar la palabra recurso, porque el recurso es algo que se agota, ¿no? Entonces estamos hablando de talento humano, gestión del talento, gestión de personas, que es mucho más abarcativo. Entonces, por ejemplo, conectado con el tema del clima interno, recursos humanos, gestión del talento ahora, se acostumbraba a hacer las encuestas de clima. Y te diría que la gestión de bienestar no pasaba mucho más allá de eso. Obviamente programas de capacitaciones y demás, todo eso tiene que seguir estando en las compañías. Ahora, el gerente de felicidad trabaja en otro nivel. Por ejemplo, puede intervenir, casi te diría como un mediador, ayudando a entenderse en un equipo que tiene problemas. Puede trabajar directamente con la alta dirección de una compañía en solucionar problemas de base que hace años que tiene una cultura empresarial y que nadie, por la dinámica del día a día, ha encarado todavía. A veces son cosas muy simples, como por ejemplo cambiar las sillas donde se sientan las personas. La tercera cosa que hace un jefe con G, un gerente gestor de felicidad dentro de una empresa, es abrir canales de diálogo y de escucha permanente con todos los colaboradores. Entonces hay momentos donde los colaboradores se pueden agendar a través de la intranet u otras herramientas que tengan para tener entrevistas uno a uno con este gerente de felicidad. También es el que empieza a tomar todos los reclamos o todas las sugerencias de ese famoso y viejo conocido del buzón de sugerencias que había en muchas empresas. Bueno, ahora lo toma este jefe con G para ver, seleccionar y proponer mejoras sobre esos aspectos que aparecen como más recurrentes entre todos los colaboradores de una organización.
También se encarga de facilitar procesos de cambio, por ejemplo, de las personas, transiciones, cuando se cambia una persona de una posición a otra, de un puesto a otro. Y para todo esto, por ejemplo, la disciplina del coaching es muy buena. Yo creo sí que puede ser una buena visualización de un futuro laboral para muchos coaches experimentados, ¿sí? Y también para ser un gestor de felicidad en la empresa tenés que ser una persona feliz. Y necesitas tener un umbral de tolerancia muy alto y tener un nivel de bienestar muy alto. Quiere decir que la vara tiene que estar muy alta dentro tuyo para poder transmitir eso. Quiero aclarar que un gestor de felicidad no es necesariamente un motivador desde el punto de vista de la euforia. Se confunde mucho la motivación con la euforia dentro de las organizaciones. Por eso a veces cuando contratan actividades, yo hago mucho de eso, de team building, por ejemplo, muchas veces se encargan solamente de que la gente pase un buen momento recreativo. Lo que pasa es que esa lucecita se apaga muy rápido. Te diría que en 2 o 3 días el equipo va a volver exactamente igual que antes. Si no hay una intervención concreta de alguien que haga confluir todas esas ideas y más que nada la energía de todas esas personas, de acuerdo al objetivo estratégico que tiene una organización, va a ser muy difícil que se pueda sostener. Entonces, el jefe también se encarga de estas cosas, de que todo lo que se haga tenga un sentido, y por supuesto tiene que estar alineado con el plan de negocio de la compañía. Esto es algo fundamental y que la mayoría de los coaches organizacionales no tienen en cuenta. ¿Cuál es el negocio del cliente? Todo el trabajo que haga el coach tiene que ver con las personas, pero fundamentalmente con el resultado que quiere obtener la compañía, resultado concreto, tangible y medible, inclusive en términos financieros. Si no podemos demostrar eso, realmente el trabajo no tiene validez. Como vemos, es mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Entonces decimos, gerente de felicidad, bueno, debe ser poner globos en la oficina. No es solamente eso. Muy, muy claro, Daniel. Te agradezco muchísimo este rato de conversación con nosotros. Va a ser un placer, por supuesto, leerte también en Press Coaching, así que sos bienvenido para compartir toda tu experiencia con nosotros, con nuestro público. Te agradezco un montón este rato de conversación, todos tus libros, toda tu experiencia volcada en tu página. Por supuesto, la vamos a dejar al pie de esta entrevista y ha sido un verdadero placer conversar este rato. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de compartir estas ideas con colegas profesionales. La verdad que los invito a que vayamos para adelante, subiendo la vara de lo que hacemos cotidianamente, y a disposición para lo que necesiten. Me pueden contactar a través de la web, danielcolombo.com, o seguirme en las redes sociales. Yo soy muy activo en las redes, compartiendo contenido, compartiendo ideas, pensamientos, reflexiones sobre nuestra profesión y lo que hacemos en general, como una forma también de acompañar a las personas. Muchísimas gracias. Daniel Colombo entonces pasaba por aquí, por Press Coaching.